Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese, nuevamente vamos a hablar sobre el tema de la paz y hoy con una persona muy importante para este tema, con José Aristizábal, quien fuera miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, lideró la negociación de la corriente de renovación socialista y hoy viene a esta ciudad, a Medellín, a presentar su libro Amor y Política. José, un placer que esté con nosotros en Oriéntese. La primera pregunta que tengo que hacerle es, ¿cómo percibe hoy el proceso de negociación de La Habana? Bueno, el proceso de negociación, la mesa de La Habana está en un momento crucial, podemos decir. Hay un pulso muy fuerte. ¿En qué medida no solo la FARC, sino también los militares, los paramilitares, el empresariado y todo ponen una dosis de verdad para que el conflicto no se repita, para que haya verdadera reparación y posibilidades de no repetición? Entonces hay un pulso muy fuerte hasta dónde llega esa verdad. Si se van a plantear todas las violaciones a derechos humanos, todas estas cosas tan horribles que ha habido no solo por parte de la FARC, sino también de los militares, los paramilitares. Está en ese punto la discusión sobre la verdad y por tanto sobre la justicia, si la justicia va a ser solo para los guerrilleros o también para la contraparte, porque la guerra no la hacen solo una parte. Entonces está en un momento álgido de esas definiciones. En ese momento, pues el Estado trata de debilitar más a la FARC. Esos bombardeos últimos son una vaina para que la FARC se da más. Entonces estamos en un momento muy difícil que sería muy importante el acompañamiento de la sociedad. Si no hay escrito un artículo en estos días, ni Santos ni FARC paran la guerra, es necesaria la movilización social. Si no hay un acompañamiento desde la sociedad, va a ser muy difícil y la paz que puede salir de allí, yo digo que puede ser una cuasi paz, una paz muy reducida. José, pero qué importante eso, el hecho de que los ciudadanos nos convirtamos en actores activos, reales del proceso de paz, pero esa no es la dinámica que quiere las FARC, esa es la dinámica que quiere el ELN, o sea, esa sería uno de los elementos fundamentales de una negociación con el ELN, pero la negociación con el ELN no arranca. Siguen en los diálogos confidenciales preparando la mesa. Hay dos temas cruciales para dar el paso a una mesa abierta. ¿Cómo va a participar la sociedad civil? ¿Cómo va a participar la sociedad de los movimientos sociales? Que es un tema que el ELN ha planteado siempre y el Estado ha de reconocer que es una organización distinta, que tiene sus propias maneras de ver la negociación, de ver la paz y que están en esa discusión. Y el otro, el tema de cómo se debate en la agenda el tema de las armas. Si el gobierno va a exigir que de una vez haya dejación, se plantea ahí la dejación, los helenos cómo ven esta situación, esos dos puntos están retrasando la mesa que consideramos es una necesidad. La sociedad necesita que no haya una paz fragmentada como las paces que hicimos en los 90, porque no se van a resolver muchas cosas. Sería mejor si hablamos, como lo plantean el gobierno y las FARC, el fin del conflicto. Para el fin del conflicto es indispensable que estén también el ELN en esa negociación. Usted fue del corazón mismo del ELN. Otro tema que es necesario discutir y que es propio del Ejército de Liberación Nacional es medio ambiente y recursos naturales. Perfecto. Yo he creído de que escribí un artículo por ahí en un libro que salió, ¿por qué negociar con el ELN? Sobre si el ELN, la negociación del ELN sirviera para hacer un gran debate sobre el medio ambiente, con eso ellos quedarían reivindicados. Entonces, ese es un tema complicado que el Estado no quiere, el gobierno no quiere debatir el tema mineroenergético, por los compromisos que hay con los tratados de libre comercio, con las multinacionales, la política extractivista, la locomotora minera, pero han de encontrar alguna forma para debatir por lo menos algunos aspectos de lo que tiene que ver con el medio ambiente. Hay, por ejemplo, la posibilidad de discutir el tema de las energías renovables,
cómo hacer unos proyectos de energías renovables, el tema del ordenamiento territorial que tiene que ver también con el medio ambiente. Es decir, es un tema muy importante y que una negociación con el ELN podría airear en este momento en que hay los peligros del cambio climático, de la desertificación de grandes territorios del país, de que perdamos los glaciares y que este es un país bastante vulnerable al cambio climático según todos los estudios científicos. Ese sería un tema importante para la negociación también. José, hay algunos analistas, incluso acabo de hacer un programa con Jaime Fajardo Landaeta, que dice que el ELN hacia su interior está fragmentado, que hay una corriente, la del Domingo Laín, que no quiere la negociación y que por eso no se ha avanzado mucho y que se van a quedar por fuera. No, no hay fragmentación. El último congreso que ellos acaban de hacer en diciembre, el 5º congreso, salieron unidos. Lo que sí hay es un peso grande del Frente de Guerra Nororiental y el Domingo Laín y todas estas estructuras de esta región sobre el conjunto de la organización, que hacen unas exigencias, hay una matización, digamos, insisten más en la participación de la sociedad, tener claras las cosas antes de dar un paso más allá. Entonces están unidos y sí hay un peso grande, digamos, de esta estructura que aporta, digamos, en cuanto a cuadros, en cuanto a recursos, en cuanto a fuerza militar, una parte importante del conjunto del ELN. Dicen también esos analistas, José, que nunca se había avanzado tanto con las FARC en un proceso de diálogos hacia la culminación del conflicto. ¿Usted está de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Sí, las negociaciones de los 90 se hicieron en un contexto en que no habían estos debates a nivel internacional, ni de la justicia internacional, ni de la justicia transicional, ni de la Corte Penal. En estos casos no se discutió el tema de las víctimas, ni el tema de la verdad, como tampoco se discutió en la época de la violencia y que dio origen a nuevas violencias. Ahora se está avanzando al tema de la verdad, la reparación, el tema de las víctimas, y están en ese pulso que te decía al principio, que es crucial para cualquier proceso de paz. Es el proceso más avanzado que ha habido y en el momento más avanzado. Y ojalá que esto salga adelante. José, antes de irme al corte de comerciales, Carlos Iván Lopera la semana pasada en este programa decía que la negociación se ha quedado en los medios intelectuales, que no ha llegado a la gente, a las víctimas, y que por eso le falta pues como rostros y le falta que la gente asuma la negociación como propia, y por eso han avanzado tanto los enemigos de la paz. ¿Qué piensa de eso? Es correcto lo que tú afirmas y lo que aludes. Ha faltado una pedagogía para la paz, ha faltado saber comunicar la negociación, además de que ha habido muchas ambigüedades de parte del gobierno. Ese dualismo entre el presidente y el exministro, ahora exministro, afortunadamente de Defensa Pinzón, toda esta cosa, el gobierno se planteaba el proceso de paz como una cosa vergonzante, como a la defensiva, de que no vamos a negociar esto, de que no vamos a pasar estas líneas rojas, de qué tal, siempre como disculpándose, y le faltó ir más a la ofensiva desde el principio. Ahora trata de tomar la ofensiva, pero los enemigos de la paz o quienes quieren una paz 1000 veces más reducida han cogido mucha delantera. Ahora es de esperar que el gobierno cambie esto con el nuevo ministro de Defensa, con el refuerzo en La Habana. Se están haciendo esfuerzos que hay que reconocer, pero falta aún más que haya comunicación para la paz, pedagogía para la paz que vaya más allá de Bogotá, en las regiones, en las grandes ciudades intermedias, las grandes ciudades y las ciudades intermedias y en los campos. Es decir, nos falta mucho de esto y falta más participación de la sociedad. Que el gobierno abra un poco las compuertas. Por ejemplo, toda esta cosa de las águilas negras y que no haya un cese bilateral al juego incide para que se mantenga la represión sobre movimientos sociales, amenazas a gente que trabaja sobre el tema de los derechos humanos, que trabajamos el tema de la paz, como el caso de la Corporación Nuevo Arcoíris y gente que trabajamos en la Corporación Nuevo Arcoíris, tiene que ver con eso. Si el gobierno ayudara en ese sentido, la movilización social por la paz se visibilizaría y se articularía más en lo local, lo regional y lo nacional. Es una necesidad y un llamado que tenemos que hacer a toda la audiencia, a todos quienes escuchan estos programas,
de la necesidad de movilizarse, actuar, opinar, conversar sobre el tema de la paz. Amigos y amigas de Oriente, se me voy a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a hablar del libro Amor y Política que acaba de escribir José Aristizábal, quien fuera miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional. Ya regresamos. Amigos y amigas de Oriente, continuamos con José Aristizábal, líder de la negociación de la corriente de renovación socialista, un sector del Ejército de Liberación Nacional que negoció con el gobierno nacional, dejó sus armas y hoy es un escritor, está presentando su libro Amor y Política. José, Amor y Política, ¿por qué ese nombre? Bueno, porque esa es la reflexión de hace muchos años de cómo encontrar otras políticas distintas a las que conocemos ahora. Porque las políticas que han habido hasta ahora han sido muy del racionalismo instrumental, de la visión desde Hobbes en la política clásica de que homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, pero eso se basó en distorsiones de Darwin y filosofías muy viejas y ciencia vieja que ya ha sido superada. Hoy en día la ciencia ha avanzado y la evolución de la vida no fue por la competencia principalmente, fue por la cooperación entre distintos organismos que se asociaron. Entonces, a partir de eso yo hago un estudio en la biología sobre, digamos, los orígenes de la sociabilidad humana. La sociabilidad y los afectos nos vienen de la vida, del reino animal y de la vida y se prolongan para hacer una de las riquezas humanas, el amor. El amor es la principal riqueza humana. Bueno, ¿qué es la política? La política son afectos, la política es una pasión, no es una vaina meramente racional. El racionalismo nos plantea que la política va aparte y el amor va por otro lado. Yo sostengo que hay que superar esa barrera que se ha creado entre sentimientos, emociones y razón, entre conciencia y amor. Y digo que debe haber un amor consciente o una conciencia amorosa, que debemos juntar el eros, el ágape, la diosa Gaia, la diosa tierra de los griegos, y la Pachamama, la diosa nuestra, de nuestros ancestros. Y de ahí suele surgir otra visión del amor muy distinta, no lo que nos enseñan las superproducciones de Hollywood, el amor de las parejas, no más, no, yo hablo de un amor al sí mismo, el amor a los demás, a las demás, el amor a la sabiduría, al conocimiento, el amor a la vida, el amor a la libertad, a la autonomía. Eso es lo que yo llamo la constelación del amor. Y a partir de esa visión del amor, entonces entenderemos que las políticas que nos han dominado hasta hoy, estas son del pasado. José, qué alegría escucharlo planteando temas que uno pocas veces le escucha a un hombre que estuvo en las armas, que después por pasión, por política, por amor las dejó y que hoy desde el escenario de lo público está ayudándonos a encontrar caminos en este país. Decía Carlos Iván en el programa pasado que sin paz no hay desarrollo y que el desarrollo, en últimas, la paz y el desarrollo lo que nos tiene que llevar es a la felicidad. Usted nos acaba de plantear una cosa más o menos igual, pero desde otro contexto, otro pensamiento, y es, por amor hay que participar en el trabajo humano, en la sociedad, y eso es política, ¿sí? Y eso nos tiene que llevar a transformarnos y a transformar. Eso es supremamente importante. Eso, usted que estuvo en la Coordinadora Nacional Guerrillera con esos hombres que hoy están negociando la FARC, es hacia allá donde apuntan, es por eso que hoy es necesaria una negociación en este país para unir felicidad y amor. Sí, la idea del amor en la política tiene que mucho ver con la paz y la reconciliación, el perdón, todas estas cosas. Ahora, pero yo voy un poco más allá. No basta una paz, digamos, una paz donde va a sobrevivir la injusticia social y todas estas dinámicas de la competencia brutal, el ser humano como una empresa, la dictadura del dinero, de los mercados, porque también analizo en mi libro que hay una profunda crisis de la política. Digo que la política
La idea de crisis no revela nada de lo que pasa. Yo digo más que hay que ver como una supeditación, una subordinación de la política a la economía. Hoy quien manda es el dinero, los grandes bancos, que no les interesa un poco la sociabilidad, los afectos, etc. Entonces, la negociación sirve, que haya paz sirve, pero no basta una paz, digamos, que sea simplemente silenciar los fusiles. Tiene que ser una paz ligada a la justicia social, a las transformaciones económicas, sociales y políticas para construir otra subjetividad, otros modos de pensar, otros paradigmas de ver el mundo. Y entonces, pero la negociación sí es un camino hacia allá. Y una visión del amor de este tipo nos ayuda a buscar más cómo encontrar caminos de reconciliación. José, se han transformado, se acabaron los liderazgos. Uno no ve hoy en la sociedad liderazgos críticos, con utopía. Uno no se han acomodado como al modelo. Es el reino del dinero. Hoy todos estamos supeditados al dios dinero, al mercado. Las políticas todas están supeditadas al mercado en todo el mundo. Aquí en ningún país define sus políticas macroeconómicas. Las políticas son en función de los ciudadanos, ni la economía está en función. Dicen que economías que van muy bien, que los negocios van bien, que la economía va bien. Cuando la gente, todo este nivel de precariedad e informalidad en el empleo, la gente tiene que darse 2 o 3 empleos para poder sobrevivir y no le dedica tiempo a los hijos, a la ternura, al cuidado de sí, al cuidado de los demás, al cuidado de la vida, porque el capitalismo los requiere superexplotando día y noche. Vamos a irnos al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a concluir, José, este tema maravilloso, apasionante. Usted es un hombre apasionado, quiso transformar este país con un puñado de gente, después desde otra posición, pues nos ayuda a ampliar nuestros conceptos frente a Colombia. Ya regresamos. Vamos a concluir con José Aristizábal, quien fuera miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, quien liderara una de las negociaciones más exitosas que han habido en Colombia, la corriente de renovación socialista, y hoy escritor y vino a presentarnos su libro Amor y Política. José, ¿hay esperanzas para este país? Usted me está mostrando un país y un mundo caótico donde los seres humanos valen por lo que producen, que genera eso una infelicidad enorme. ¿Para dónde vamos? ¿Qué esperanza que nos queda? Vamos muy mal. El cambio climático, las crisis humanitarias, la crisis del hambre en muchas regiones del mundo, la crisis de la conciencia. Hay muchas crisis y esto puede ir para un precipicio. Estamos al borde de un precipicio, pero en el borde del precipicio surge la esperanza y surge la posibilidad de cambio. Entonces, en el seno mismo de esta sociedad van aflorando en distintas partes otras expresiones. Por ejemplo, todo esto que se dio en las plazas de los indignados, las transformaciones que se dieron por los movimientos sociales en América del Sur, que llevó a cambiar el mapa político. Todas estas cosas muestran que hay nuevas posibilidades de otras visiones de la política, que es lo que trabajo en mi libro, lo que expongo en mi libro. Entonces yo digo, estamos en un momento crucial. Algunos me dicen, cuando me leen unos textos, ahora en la presentación de mi libro en Bogotá, decían, pero usted es un hombre muy optimista, cree en la bondad, en el amor y todo esto. Y digo, sí, pero he escrito otro libro donde hablo de la perdición. ¿A dónde vamos? Que vamos hacia un holocausto global. Entonces, hay una situación muy complicada, pero hay la esperanza, y mientras el ser humano perviva y haya una conciencia y haya amor, hay posibilidades de cambiar esta sociedad. Hace poco hice un programa con el padre Federico Carrasquilla y él lo ponía al contrario. Él decía, nunca ha habido un mejor momento. Este es un momento de retos, este es un momento donde nos toca reasumir la historia y mirar para dónde va, porque la Iglesia como institución ya no es
un referente, la familia no es un referente, el Estado no es un referente, la cortina de hierro se acabó, no es un referente, la guerra para transformar una sociedad no es un referente. Entonces este es un momento en el que podemos construir, y él decía, entre todos. Exactamente, no, comparto esto. Es decir, es que el tema ahora es que quien está en riesgo no es solamente un país, otro país, un sector de la humanidad, está la especie humana. La especie humana puede sucumbir. El planeta y los demás seres vivos van a seguir en su evolución, pero el ser humano como especie o tiene una degradación, una involución, o la madre tierra lo va a sepultar, como murieron los dinosaurios y tantas especies en la humanidad. Entonces el reto es más grande, y el hecho de que seamos todos en esta nave que va navegando en el espacio, los que estamos en la posibilidad, es lo que debe hacer nacer una conciencia de especie, de ser humano, de humanidad, de nueva humanidad. Me alegra mucho, José, encontrarlo. Nos vimos cuando usted recién dejó las armas y yo acababa de llegar de Europa, donde apoyé esa negociación, pues con lo que pude. Ojalá hoy pudiera haber una negociación real, donde todos participemos, no solo en La Habana, sino no solo con las FARC, sino con el Ejército de Liberación Nacional, y que podamos tener un país diferente, un país que quisimos construir desde diferentes orillas, pero que todavía somos optimistas, que lo podemos ver. ¿Algún mensaje a los colombianos, José? ¿Algún mensaje a la gente que nos está viendo? El principal mensaje hoy es apoyar la movilización social por la paz, apoyar la paz con reformas y apoyar la indignación, que haya una indignación global en este país contra la guerra, que la gente salga a las plazas, a la calle, efusivamente, lúdicamente, a pronunciarse sobre la paz, que la paz no se la dejemos solo a los grandes contendientes armados, a esas élites, que la paz se convierta en un problema de toda la sociedad, a ver si pasamos estas décadas, digamos, de horror y de exterminio que ha habido, y recobramos la esperanza entre todos. Bueno, le deseo muchos éxitos con su libro Amor y Política. Muchas gracias por esta entrevista, qué rico volverlo a encontrar, José. Muchas amigos, gracias a ti y a tu programa. Amigos y amigas de Oriéntese, aquí un hombre que quiso transformar el país a través de las armas, que después participó en una negociación, lideró una negociación, la de la corriente de liberación, la de la corriente de renovación socialista, y que hoy nos habla del amor y de la política con una pasión como la que ustedes vieron, pero que nos deja una conclusión. La paz no se le puede dejar a las élites, tenemos que participar todos los días, volverla una cotidianidad permanente de todos los colombianos. Hasta el próximo programa.